Perú tiene buenos parámetros económicos. En inversión extranjera tiene 13.000 millones, nosotros tenemos 700. Pues. 7 de la mañana con 2 minutos y ya está aquí en la cabina de Radio Atalaya 680 AM como todos los viernes. Nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. Con un interrogante, dándole los saludos, abrimos el día de hoy este diálogo con nuestro panelista. ¿La troncha como política o la política como troncha? Y esta interrogante viene de ver cómo en la Asamblea Nacional, para efecto de la reorganización, se generan un sinnúmero de movimientos y de juegos de intereses que al final el pueblo ecuatoriano quiere saber si ese juego de intereses o ese ejercicio democrático de intereses responde a los intereses de la sociedad o de intereses de prebendas particulares o de grupos políticos representados en la Asamblea Nacional. Porque frente a lo que recibimos, yo creo que no podemos detenernos a verificar la satisfacción de un asambleísta, de otro, o de un bloque, o de otro bloque, bloque. Tenemos que hacerlo desde la agenda nacional, desde las decisiones, para que en la asamblea se tomen y la sociedad considere y vea que el país tiene otro ritmo y tiene otro derrotero. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, señoras y señores. La pregunta suya no me parece muy oportuna, con todo el respeto que se merece a la opinión ajena. Interrogante, no es pregunta. Interrogante, pregunta. No creo que se trata ni de troncha para la política, ni de la política para la troncha. Eso sería hablar negativamente cuando estamos obligados a hablar positivamente en un momento tan difícil como el que vive el país. Yo entiendo que lo que está sucediendo en el Ecuador es algo que tenía que pasar. 300 años de correísmo, esa fue una ilusión de los sumisos y de los fieles que creyeron en esa promesa. En 10 años, el país ha visto cómo la Revolución Ciudadana de mentes lúcidas y de manos ardientes ha colocado al país en una situación sumamente grave. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Primero, entender que no van a ser los políticos o los politiqueros, llamémoslos como quiera, los que van a solucionar este país. Quien tiene que empujar, quien tiene que arrimar el hombro, quien tiene que actuar férreamente unida es la sociedad ecuatoriana, integrada por todos los sectores que la conforman, para que ella haga entender al poder político, sea ejecutivo, sea judicial, sea legislativo, la necesidad de ir al cambio que el país necesita. En este momento, por ejemplo, se están dando pasos que demuestran el deseo de ir a lo que el país quiere. La resolución tomada el día de ayer por la Corte Constitucional, por ejemplo, demuestra que este organismo, que fue sumiso al régimen anterior, ha cambiado de criterio frente a la realidad actual. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores ecuatorianos, inmediatamente después que el presidente Correa reformó la ley laboral para que el techo de las utilidades sea de hasta 24 salarios mínimos y nada más, los trabajadores, presentaron a través de sus distintas organizaciones las reclamaciones ante la Corte Constitucional planteando la inconstitucionalidad de esa ley, de esa reforma. ¿Por qué era inconstitucional? Porque violentaba derechos constitucionales de los trabajadores que son intangibles e irrenunciables. Sin embargo, la Corte Constitucional archivó las reclamaciones formuladas por los trabajadores. Ahora que ha cambiado el panorama, en menos de lo que canta un gallo, opina en sentido que debió haber opinado a tiempo, para que entonces sí, la Corte Constitucional hubiera merecido el aplauso del pueblo, que por encima de la posición de un presidente estaba la cuestión de la defensa constitucional. La Corte Constitucional en cualquier parte del mundo donde existe es un alto organismo de control constitucional, no es un organismo o tribunal de cuarta instancia como aquí desgraciadamente quieren hacer aparecer. Es un tribunal distinto de control constitucional. Está integrado en otras partes, en otros países, aquí en Colombia, vecinos nosotros, por verdaderos juristas con gran experiencia en el campo constitucional, que dictan sentencias y resoluciones que asombran al pueblo colombiano y también al pueblo que lo lee. Con este análisis,
La Corte Constitucional acaba de dar un paso positivo. Ha regresado la paz y la tranquilidad a muchos lugares ecuatorianos que estaban siendo víctimas del impacto doloroso de haber tenido que sufrir una merma en sus utilidades a consecuencia de esa ley. Ese es, por ejemplo, para mí un paso positivo. Pero ahora la Corte Constitucional también está en la obligación de despacharlo más rápido y le están presionando ya a los trabajadores otros aspectos vinculados también con el ámbito laboral. Que se permita lo que se derogó en aquella vez, la vigencia de la organización sindical, por ejemplo. Los gremios profesionales tienen que levantarse, porque con las leyes que se dictaron en ese momento se destruyeron los organismos colegiados, llámense colegios de abogados, de arquitectos, de médicos, veterinarios, cortándoles toda la posibilidad de ser un gremio en defensa de sus intereses. Entonces, así es como tenemos que ir viendo, poco a poco. He dicho y ratifico ahora, desmontar la maquinaria elaborada por la Revolución Ciudadana desde la Constitución de Montecristi hasta la última ley que se hubiera dictado es bastante difícil, no imposible, difícil. ¿Por qué? Porque manda algún tiempo. Eso se planteó en el Ecuador con el objeto de ¿qué? De mantener un régimen totalitario de 300 años, de permitir que con las leyes que se dictaron se permita el peculado y la impunidad. Eso tiene que irse desbaratando paulatinamente. Y así como hablo del Tribunal Constitucional en el ejemplo que pongo al azar, por el momento que tenemos que estos largos para hablar, también debo destacar la gestión que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Está actuando en forma enérgica, inmediata. No se puede pedir más. No seamos tan violentos para querer que las cosas se arreglen en 8 días. Eso no se puede. Pero usted ve la actuación que está teniendo en los pronunciamientos que hacen cada uno de ellos. El doctor Trujillo dijo ayer, por mí quisiera que todos estos tipos estén en las cárceles, pero no podemos hacer sino respetando el debido proceso con el manejo de la justicia. Eso es. ¿Qué debe hacerse entonces? Que ese Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo con la ley que sí se lo permite, y para eso fue designado este transitorio, empiece a analizar la conducta de todos los organismos de control del país. Judicatura, fiscalías, procuraduría, contraloría, defensoría del pueblo, defensoría popular, etcétera, etcétera. Todos los organismos son nombrados por la Corte Constitucional para que se pueda entonces... Nombrado por la Corte, por el Consejo de Participación Ciudadana. Me equivoqué, exactamente. Muchas gracias por el Consejo de Participación, para que esa estructura se vaya cambiando. Y no es cuestión, ya aclaremos bien aquí, no es cuestión de cambiar de hombres o de mujeres. El cambio no es de falda por pantalón, de pantalón por falda. El cambio que tiene que haber es un cambio de modelo, de concepción distinta del que quiso imponer el régimen anterior. Así es como debemos entender, tener confianza y fe. El Ecuador no va a desaparecer. El momento que viene es difícil, sí. Otros países han salido peores situaciones que las nuestras y siguen adelante. Esperemos que el Ecuador siga ese camino. Y para eso estamos nosotros, quienes modestamente hacemos una labor de opinión pública para decir nuestra verdad y para exigirle a la sociedad que no sea tan que no haya anomia en la sociedad, que también comprenda que tiene necesidad de intervenir, porque ella es la que se salta o se hunde. Y estamos viendo con beneplácito que hay sectores ciudadanos que están ya saliendo a las calles, están presionando, están pidiendo, están exigiendo que estas cosas se cumplan. Así es como me permito opinar en relación con este tema tan acuciante para el país. La estructura del poder político es la que ha generado toda esta crisis. Y no ahora, no de la década anterior y de las otras décadas. Y al final, cuando las crisis se agudizan en los valores institucionales y democráticos, se le pide a los ciudadanos que lo resuelvan. Y eso es correcto, que los ciudadanos tengan esa parte de participación, porque es un poco la contención para que no se extermine el valor democrático, institucional, porque ahí está el poder legítimo, real y ético, ¿no?, sobre el cual se debe encarnar cualquier acción política e institucional para mantener la democracia. Sin embargo, más allá de que este derecho como principio de la resistencia, que era de orden constitucional, siempre fue satanizado y siempre fue criminalizado. Ahí tenemos todavía presos por este derecho
de presión social para cambiar las cosas y resolver la crisis que otros lo generaron, que no lo generamos los ciudadanos. Y eso es adecuado, mantener esa especie de contención permanente de ese valor ético que tiene el ciudadano. Sin embargo, usted decía algo, doctor. Decía, ¿qué es lo que quiere la sociedad? Tal vez la sociedad no es que quiera que le cambien las autoridades a estas que fueron corruptas en una estructura de poder. Que no sea tal vez esto lo importante o lo inmediato. Hay responsabilidades del Estado privativas que no se asumen, como aquello de la seguridad, que todos los días matan, todos los días secuestran. Hoy tenemos el problema en la frontera y esto crece incontrolablemente. Sin embargo, también el pueblo tiene que salir a reclamar, porque en principio la primera obligación del Estado es la seguridad y el primer derecho de los ciudadanos, ¿no es cierto?, es esa seguridad que debe esperar del Estado. Y esto campea, esto nadie lo detiene, tenemos problemas muy serios. Entonces, empezar a trabajar paralelo a toda esta reinstitucionalización, en leyes, en reglamentos, en disposiciones gubernamentales que te garanticen la cotidianidad, la vida de la gente, que todos los días es un atentado. Hoy uno sale de su casa muy preocupado, no sabe cómo sale, no sabe si regresa, todos los días. Y esto, ¿hasta cuándo esperamos? ¿A modo Fonsi la vida? No, señor. Despacito, hay que poner y exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer, que es su primera responsabilidad, darnos esa garantía. Yo creo que también eso es muy importante, que de la presión social vayamos exigiendo y de la opinión pública que estas cosas se resuelvan. Y eso está sucediendo, efectivamente. Cuando un ciudadano elige a alguien en las urnas, lo elige para que sea respetada su decisión o su voluntad. Lastimosamente en el Ecuador, por razones de idiosincrasia, no existe un seguimiento del votante hacia la persona por la que él votó. Vota y se fue, lo deja aislado, solito. Él hace lo que luego le da la gana y no le rinde cuentas a nadie. En otras partes hay el control ciudadano. Esa elección por distrito que hay en otras partes es importante. El distrito A, pero por eso, pero acabar. El que elige por distrito elige al fulano de tal. Y luego lo tiene permanentemente llamando al orden y vigilándolo, ya sea ahora mediante correo electrónico, telefónicamente, o llamándole a una asamblea al distrito. Claro, que rinda cuenta, usted ¿no? dijo iba a hacer esto y no está haciendo, ¿qué pasa? Haga. Hay ese empuje. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hasta tanto eso suceda, sí hay que entender que la sociedad está obligada, aunque sea reiterativo expresión, a insistir y a exigir en este minuto, sobre todo, al gobierno, a la asamblea, al Consejo de Participación, a todos los organismos de control del país, la necesidad de cambiar el rumbo que estaba tomando el Ecuador. Por ejemplo, ¿cómo no se va a ver con buenos ojos que se vaya Senaín a su fin? Fin a Senaín. La Secretaría Nacional de Inteligencia. Esa Secretaría que de Inteligencia no tenía nada. El organismo de inteligencia, la inteligencia se aprovecha para algo positivo. Claro. Pero aquí era para perseguir a los opositores al régimen. Vean lo que ha pasado con Balda, que está ahora en un caso tan bullado y que ojalá se aclare. Y así como eso, para eso se creó Senaí. Pero hay que despedirla con autopsia, porque no se está haciendo la autopsia. A eso voy. Tiene que ser, se acaba, no. Tiene que haber una auditoría económica, como en todos los organismos del Estado, en esta sobremanera, de manera especial, para establecer qué hizo con tanto dinero el que dispuso. Y luego, cuidado, se desaparecen los archivos que deben estar ahí, para saber qué es lo que tiene, a quién escudriñaron, a quién espiaron, a quién copiaron, a quién persiguieron. Esa es una tarea de la ciudadanía, una presión fuerte, señor, no, eso se termina, correcto, pero hagamos esto para que la situación sea definitivamente clara. Es decir, así es como debemos ver el problema. En la seguridad nacional, con el problema que está confrontando la parte norte del país, también es necesario que haya una política de Estado. No es cuestión de dar discurso tras discurso, tiene que haber una política. ¿Cómo es que vamos a salir de este problema? No es cuestión de reunirse el ministro A con B y C con D para dar discursos.
ni vigilar las carreteras, No puede haber ni nada de revisar los camiones que van improvisación. con cargamentos, no. Mucha Una política improvisación, de lamentablemente, estrategia política internacional. Si debemos tenerla, ojalá la tengamos. Si no, tienen que empezar por hacer esta cuestión que es necesaria. Esto está tomando demasiado cuerpo. Ya son 3 o 4 ataques al norte. Se abre una penetración permanente hacia el norte del país, tanto en la costa como en el oriente. Son las fuerzas de la FARC que no se rindieron ante el llamado de la paz que hizo su país, los que huyeron con armas posiblemente, se conectaron una vez más con el narcotráfico, se metieron a nuestro país y ahora están haciendo de la suya. Eso no podemos permitirlo. Felizmente tenemos unas Fuerzas Armadas que todavía se mantienen con bastante rigor en defensa de los intereses nacionales. A la que de todas maneras hay que apoyarla con dinero, con pertrechos, Claro, con equipos, con tecnología así es. de última. Esto no es cuestión de palabras nomás. No, pues. Es una lucha con equipos estratégicamente modernos Subversivos andan también para preparándose, vigilar el ¿no? espacio aéreo, el espacio Claro. marítimo, etcétera, etcétera, porque los otros, los insurgentes, los que se están metiendo, eso cuentan con equipos supersónicos de último modelo, que no pueden el ejército ecuatoriano o el Estado ecuatoriano mirar con indiferencia que ellos sí tienen y nosotros no. ¿Y qué hacemos entonces con la inseguridad interna? Lo que hablamos ahora es de la seguridad externa, en el orden territorial. Importamos la guerra en función de la paz, entre comillas, que Colombia firmó. En la inseguridad ¿Qué interna, hacemos con la inseguridad interna? Porque todos los días 5 o 10 manes aclavillados, muertos, mujeres asesinadas, violadas, todos los días. Me contaba el tal que anoche mataron a un tipo a 10 metros de mi casa. Pero si Sí, ahora uno va y ve una moto, uno va en su carro, ve una moto, Sí. chuta, uno dice, algo me va a pasar. Oiga, pero es que es una situación Para terrible. variar fue una moto que así es. ¿Qué hacemos? Eso también le corresponde a la fuerza pública, que es la Policía Nacional. Hay que analizar ciertos aspectos de carácter sociológico para determinar el porqué del auge delictivo. Aquí hay una alta población ecuatoriana que no tiene empleo fijo, una alta población ecuatoriana que no tiene un salario mínimo para sobrevivir. Y entonces la doctrina penal dice cuando se vive una situación así, surge lo que se llama el estado de necesidad. Si el hombre frente a una urgencia de sobrevivir comete un acto que es delictivo para sobrevivir. Quienes han leído la novela Los Miserables de Víctor Hugo ven cómo Jean Valjean, que fue el protagonista, empieza la novela de la época de la Revolución Francesa, quienes lo han leído saben bien, un hombre muerto de hambre que roba en una panadería. Pero eran delitos famélicos. Claro. Eran delitos famélicos. Roba. Pero esto no es delito famélico. No, Aquí le digo matan a como un gente. ejemplo, para poner que aquí hay alto porcentaje de gente que está entrando en ese ámbito a consecuencia de la falta de trabajo. Pero Sí, no es eso, justificación. pero no la criminalización. Dos, el permiso que existe para el microtráfico de drogas Eso. y que hasta este momento la Asamblea Nacional se hace la sorda, la muda y la ciega y no toca el fondo del problema. ¿Qué le cuesta derogar de un solo tajo esa ley? Que permite el microtráfico, pero no es ley. aumenta el macrotráfico. Una disposición Los niños de- vendiendo droga en las esquinas, barrios de la ciudad de Guayaquil donde es imposible transitar porque la gente está drogada. Esos problemas no se pueden arreglar sino con mano dura y con medidas correctivas Esos son a los- tiempo. ¿Qué pedimos que se haga? Esos son los temas que queremos que Acá se los no. arregle. Mire, lo de la tabla, mi querido doctor, es un decreto ejecutivo. Nada más. Y eso es lo que quiere la sociedad. Eso Le está clama pidiendo a todos gritos. los días. ¿Por qué no lo hace? Eso está pidiendo a Y gritos está la sociedad. preocupado de otras cosas. La frontera sobre hechos consumados después de que han matado a 4 o 5 efectivos Fuerzas Armadas. de las Fuerzas Armadas. Señores, hay cosas elementales. La CNI, claro, y todavía sigue cómo es la garantía y la seguridad para el expresidente, por ejemplo. ¿No? Sí. Un costo elevadísimo. Claro, Eso todas es lo estas que- contradicciones. Mire, este programa tiene esta orientación, es muy claro. Nosotros estamos aquí para criticar y para proponer. Eso es No lo que se somos hace. destructivos, Nada, sí. tampoco somos pues, que nos creemos dueños de la verdad, no. Aquí venimos a plantearle al país a través de estos micrófonos nuestros pensamientos, de esta manera de considerar el problema, para exigirle a la sociedad que también se una en esta lucha, pero sobre todo para exigir desde esta columna periodística radial estas cosas que estamos pidiendo.
a la legislatura que enderece sus pasos, que arme un gran frente nacional frente al momento que vive el país. Otro ejemplo que siempre pongo, y cuando hablo de estas cosas lo hago, y lo hago ahora. Chile es un ejemplo modelo, un modelo de ejemplo, como quiera llamarse, para la política latinoamericana. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? Aquí se unen perros y gatos, enemigos y adversarios, enemigos y amigos. ¿Para qué? En una gestión de unidad nacional, para formar un programa de gobierno, de legislación o de lo que sea, que nos permita cumplir con el papel de ser un país que busque el cambio. Esa es nuestra manera de pensar. Perfecto, continuamos después de nuestros anunciantes con este diálogo con nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo.